Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a otro tema de ciencias sociales, ¿verdad? Curiosamente, esta semana vamos a estar estudiando uno de los temas para mí más importantes, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos debemos saber y debemos conocer a profundidad, que son los derechos humanos. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos para poderlos hacer valer, ¿verdad? Dentro de esta sociedad de donde día a día nosotros vemos cómo violan los derechos de las personas. Entonces vamos a empezar a estudiar cuáles son esos derechos, cómo surgen, cuándo surgen, según qué ley, cuáles son esos derechos tan importantes que nosotros como personas tenemos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los derechos son garantías, ¿verdad? Son regalos para nosotros, los seres humanos fueron creados para nosotros, ¿verdad? Y para que exista la igualdad y así poderse desarrollar no solo en Honduras, sino a nivel del mundo. Entonces, como dice su presentación, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando esta semana son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos, como le decía, son garantías, o a mí me gusta decirle que son regalos, regalos que fueron creados para nosotros los seres humanos en vista de la decadencia o falta de igualdad que había dentro de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces los derechos humanos son garantías creadas, ¿verdad?, para cada uno de nosotros como personas, y estos se pueden desarrollar, ¿verdad?, plenamente en condiciones de igualdad que para eso fueron hechos, y cada persona, ¿verdad?, pueda reclamar ante el Estado, ¿sí?, que sus derechos sean garantizados y que se cumplan todos los derechos que como seres humanos hemos adquirido en el paso del tiempo. Entonces, todas las personas, ¿verdad?, tenemos derechos. Todos los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin excepción alguna, ¿verdad? Usted ya sabe que no depende ni de la raza ni de la religión, no depende de a qué país pertenezcamos ni a qué clase social, ¿verdad? Todos tenemos derechos. Entonces, todas las personas, desde el momento en el que usted está en el vientre de su madre, usted ya tiene derecho, el derecho a la vida, que es un derecho individual con el cual todos nacemos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que se debe respetar a las demás personas, sin discriminación alguna. Sin estos derechos, chicos, nosotros como personas no podemos cultivar ni ejercer, ¿verdad?, plenamente ni cualidades, ni inteligencia, ni talento, ni espiritualidad, ¿verdad? Porque todos necesitamos de nuestros derechos, no solamente los necesitamos, sino que son propios nuestros, que no se nos debe negar, ¿verdad? Ni nadie nos puede quitar los derechos por los cuales ya hemos tenido. Entonces, para esto hay unos principios, ¿verdad?, que se les llama los principios de los derechos humanos, y estos principios nos dicen, ¿verdad?, cuáles son las características que tienen los derechos humanos, y son los que yo les traigo aquí. Entonces se le llama principios de los derechos humanos. Entonces los derechos humanos son universales, son intransferibles, son progresivos, son interdependientes, son inherentes, son naturales, son inalienables y son obligatorios. Pero ¿qué quiere decir cada uno de estos principios? Un principio universal, chicos, se refiere a que estos derechos pertenecen a todas las personas, ¿verdad?, sin importar sexo, edad, posición social, partido político, creencia, religión, origen familiar, la capacidad económica, el lugar de residencia o el lugar en el que usted nació, ¿verdad? Por eso son universales, porque son para todos, a todos nos pertenecen los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho, ¿verdad?, a tener sus derechos. Entonces, por eso son universales, porque los derechos pertenecen a todas las personas. Ahora, ¿a qué se refiere cuando los derechos se llaman intransferibles? Se refiere porque nosotros como personas no podemos ceder el derecho a ninguna persona bajo ninguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede renunciar a ellos.
Los derechos, chicos, son de carácter personal. Entonces nadie puede renunciar a ellos, nadie puede ni renunciar ni venderlos o pasarlos así a tercera persona, yo te voy a pasar, no, porque todos tenemos los mismos derechos, entonces por eso son intransferibles. Usted no los puede vender, usted no puede renunciarlos ni puede traspasarlos. Entonces es muy importante que sepamos esto. Ahora, progresivos. Progresivo significa que los derechos son permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos siempre van a estar, ¿verdad?, para nosotros. Siempre van a estar para protegernos, ¿verdad?, de todos los derechos que cada uno de nosotros como persona gozamos. Entonces, por eso se dice que son derechos permanentes, porque siempre van a estar para la protección de las personas. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice interdependiente? Los derechos, se dice que este es uno de los principios, ¿verdad?, ser interdependientes, porque unos derechos, ¿verdad?, dependen de otros recíprocamente. ¿Qué significa esto? Que todos los derechos de la persona tienen igual jerarquía, ¿sí? Entonces, por esto mismo, la promoción, ¿verdad?, o el respeto de ciertos derechos no justifica de ningún modo que nosotros, ¿verdad?, se los neguemos a otras personas. Entonces todos tenemos igualdad, ¿verdad? Todos tenemos el derecho a la libre expresión, por eso son interdependientes, ¿verdad? Porque unos derechos dependen de otros recíprocamente, ¿verdad? Y esto, ¿qué quiere decir esto? Que cuando termina el derecho mío, empieza el derecho de alguien más. Entonces, porque todos tenemos los mismos derechos. Ahora bien, ¿a qué se refiere el principio inherentes? Quiere decir que pertenece a todos los seres humanos desde que nace, era lo que le decía, desde el momento en que nos encontramos en el vientre de nuestra madre. Entonces nuestros derechos ya son inherentes, ya tenemos derechos, que el primer derecho es el derecho a la vida, ¿verdad?, a poder nacer. ¿A qué se refieren los derechos naturales? ¿Qué quiere decir esto? Que su origen, ¿verdad?, está en la naturaleza del ser humano. Son naturales porque simplemente por ser seres humanos nosotros ya tenemos derechos, por eso se les llama naturales. Ahora, ¿a qué se refieren los inalienables? Quiere decir que ninguna persona, ¿verdad?, puede renunciar a ellos o los puede negociar. Se parece mucho a derechos intransferibles, ¿verdad? No podemos renunciar y no podemos negociarlos. Si nosotros tenemos derecho a la libre expresión, no nos pueden opacar ese derecho, tenemos derecho a expresarnos. Y el último principio de los derechos humanos es que son obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas están obligadas a respetar los derechos. Entonces, aquí no cabe la pobreza, aquí no cabe la posición económica, ¿verdad? Aquí no cabe qué tipo de raza somos, aquí no cabe si mi papá es doctor y el papá de fulano es carpintero. Aquí eso no vale para nada. Todos tenemos los mismos derechos y es obligatorio que los respetemos. Entonces esto es algo muy importante, chicos. Les voy a explicar por qué. Porque estamos en un mundo en donde el status quo, ¿verdad?, ha estado gobernando la sociedad, en donde vemos una sociedad antipática, ¿verdad?, que ya no siente empatía por la sociedad ni por ponerse en el lugar de otros, sino que hay mucho irrespeto, hay mucho abuso, hay muchas violaciones de leyes y derechos. Entonces es muy importante que nosotros como personas sepamos, ¿verdad?, que los derechos son interdependientes, que donde terminan mis derechos empiezan los derechos de alguien más, por lo tanto son obligatorios. ¿Y qué significa eso? Que nosotros debemos respetar a todas las personas. Eso es una obligación, porque es algo que está establecido en los artículos, entonces no es que lo estamos inventando. Ahora bien, ¿cuándo se declara a nivel mundial, universalmente, los derechos humanos? Pues le contaré que se originaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, que esto fue emitido en París, Francia, fecha exacta el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas. Ahora bien, las Naciones Unidas, ¿verdad?, creó el máximo órgano en materia de derechos humanos de la ONU. ¿Y cómo le llamaron? Se le llamó Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿verdad?, que es la encargada de velar, ¿verdad? Esto lo creó la ONU
Y la declaración contiene, ¿verdad?, el reconocimiento internacional de los derechos y las libertades de todos los seres humanos. Entonces, en la fotografía que les tengo ahí, esa persona que está con ese gran pergamino, podríamos decirle así, él es el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, la señora Eleanor Roosevelt, que está mirando, esa es la Declaración Universal, ¿verdad?, de los Derechos Humanos en español. Sí, entonces ahí cuando ya salió oficialmente, entonces por eso está allí la fotografía. Entonces el máximo órgano, ¿verdad?, es la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Entonces el 10 de diciembre de 1948, ¿verdad?, es la fecha en donde se originaron, ¿verdad?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces es muy importante que nosotros recordemos, porque esto es parte de nuestra historia, porque no solo benefició a unos países, nos benefició a todos, dándonos, ¿verdad?, legalmente que tenemos derechos para que nadie pueda abusar de ellos. Pero ahora bien, en esta fotografía que usted está observando en su pantalla, esto ya es lo que dice la Declaración Universal. Entonces dice: la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Esto es lo que decía ese pergamino, eso es lo que contiene el reconocimiento internacional de los derechos y las libertades de todos los seres humanos, ¿verdad? Es lo que decía el pergamino. Entonces, si usted se fija, ya es algo legal, por eso universalmente a nivel del mundo todos debemos pelear por nuestras libertades, ¿verdad? Y porque se nos dé el respeto a estos derechos, que es lo más importante. Ahora bien, pero los derechos humanos no solamente tienen principios, sino que están clasificados como primera, segunda y tercera generación. Entonces, la clasificación de los derechos humanos está así: los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación. Entonces, ¿cómo aparecen los derechos de primera generación? Pues aparecieron poco después de la Revolución Francesa, ¿verdad?, en 1789, y estos derechos trata de los derechos individuales, ¿verdad?, como el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la moral, el derecho a un nombre y un apellido, el derecho a una vivienda. Entonces, a esos derechos, por eso se le llama derechos de primera generación, porque son derechos individuales para cada una de las personas. Ahora, ¿qué tiene que ver los derechos de segunda generación cuando nacen? Pues estos se concentraron, ¿verdad?, en los derechos económicos, sociales y culturales. Y estos surgieron después, ¿verdad?, de la Revolución Francesa. Entonces, cuando nos referimos, ¿verdad?, a los derechos económicos, sociales y culturales, nosotros nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a derechos que ya son en conjunto, ¿verdad?, y que por lo tanto nosotros tenemos, ¿verdad?, esa facultad de poder poseer. Y los derechos de tercera generación, ¿verdad?, que ya aparecieron en el siglo XX, cuando nuevas cosas en el mundo empezaron a surgir, ¿verdad? Entonces, por estas situaciones o circunstancias que empezaron a surgir en el mundo, es que se vieron obligados, ¿verdad?, a crear otro tipo de derechos para proteger los derechos colectivos. Entonces, ya los derechos colectivos tienen que ver, ¿verdad?, con los derechos en conjunto, igual que los derechos de segunda generación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, los derechos humanos, chicos, han venido naciendo dependiendo de la necesidad y de las circunstancias desfavorables que se han dado en el mundo. Entonces, porque como ya no hay respeto, ya no hay empatía, entonces tienen que surgir derechos que protejan, ¿verdad?, a personas, que protejan a grupos de personas. Entonces, por eso es que nace la clasificación de los derechos.
Entonces es un tema muy hermoso, muy interesante, que lo vamos a seguir viendo, ¿verdad?, la siguiente semana, para que nos empapemos bien y sepamos y aprendamos cuáles son nuestros derechos, dónde terminan y cuándo empiezan los demás. Entonces, un gusto, ¿verdad?, poderles servir. Me despido de ustedes y nos veremos la siguiente clase.